Uno de los grandes problemas que presenta la medicina es la resistencia bacteriana. Esto se puede generar por cuatro principales factores. Entre ellos están las mutaciones bacterianas o el intercambio genético que puede generar entre ellas, o por el mal uso de los medicamentos, ya sea por su uso innecesario o por no completar la prescripción médica o no tomarse los antibióticos en su totalidad. Lo que es endocarditis, neumonía y osteomielitis, todas estas fueron en su momento unas enfermedades mortales. Y todas estas tienen algo en común, y es que son producidas por una bacteria gram positiva como Staphylococcus aureus. ¿Qué podemos hacer cuando esta bacteria ganó resistencia ante la meticilina y la penicilina? Le venimos a presentar ahora la vancomicina. Hello everybody. Today we are going to present vancomycin. My group is conformed by Juan Camilo Ramírez, Manuela Soto, Isabela Ordóñez, and me, Carlos Santiago, and Solomon Salve. Vancomycin was discovered in 1952 by Lilly and Company after isolating the microorganisms Streptomyces orientalis in Borneo, which produces a compound active against gram-positive, penicillin-resistant bacteria and some anaerobic microorganisms. Initially called compound 05865, it was purified to obtain vancomycin, a name derived from vanquish due to its ability to defeat resistant infections. Chemically, it's a tricyclic glucopeptidic antibiotic with a complex structure and a molecular weight of approximately 1,450 Daltons, which combines aromatic amino acids and sugars, giving it amphoteric properties. Now, with the organism that produces it, the vancomycin, the organism was first thought to be Streptomyces orientalis, but later was identified as Mycolothopsis orientalis in 1986. This bacteria belongs to the group of gram-positive and is characterized by forming an EFAL, the layers that produce chain spores. With respect the biosynthesis of the molecule, the collected, there is a part of the structure that is the most important, and is the polypeptide backbone that is biosynthesized by a group of enzymes or complex enzymatic known as NLPS. Now, vancomycin is one of our last resources when everything else fails. However, this final defense is failing. Bacterial resistance already claims over 1.2 million lives each year annually worldwide. By 2050, this could escalate to 10 million annual fatalities, surpassing even cancer deaths, putting minor medical procedures at risk. But how do microorganisms manage to bypass this powerful molecule, you will ask? Well, we'll see that next. So the new lipoglucopeptides are semi-synthetic derivatives of vancomycin designed to improve the effects like affinity, duration, and potential. For example, dalbavancin has an extended lipophilic chain. Another one is oritavancin that includes a chlorophenylmethyl group and additional sugar. And the last one is telavancin that adds phosphonic group. These compounds increase the effects against resistant gram-positive bacteria and today maintain their clinical relevance.
Para hablar sobre su descubrimiento, pues en la década de 1950, el Eli Lilly and Company desarrolló un proyecto de investigación para descubrir antibióticos que tuvieran actividad contra estafilococos resistentes a la penicilina. En 1952 se logra aislar el microorganismo Streptomyces orientalis, el cual presentó actividad efectiva contra estafilococos resistentes a la penicilina y contra algunos organismos anaeróbicos. Inicialmente recibió el nombre del compuesto 05865 y estudios en animales como que demostraron que este compuesto podía ser efectivo en humanos. Sin embargo, el primer apodo que recibió fue lodo de Mississippi debido a su color marrón característico, por lo que debió purificarse. El primer método de purificación fue con precipitación con ácido pícrico. Sin embargo, este se descartó porque generaba residuos del ácido, lo que generó toxicidad e irritación en las primeras formulaciones. Entonces se cambió a una purificación con resinas de intercambio iónico, lo cual dio como resultado un fármaco mucho más puro y mucho más seguro. Este fármaco fue el que ya se envió para estudios clínicos y el que fue aprobado. Ahora, para hablar sobre su estructura química, es un heptapéptido tricíclico con un peso molecular de aproximadamente 1450 daltons y una fórmula empírica de 66 carbonos, 75 hidrógenos, 2 cloros, 9 nitrógenos y 24 oxígenos. Este heptapéptido tricíclico tiene un disacárido que está compuesto por una unidad de glucosilo y una aminoazúcar llamada vancosamina. Aparte de esto, tiene 3 sistemas de anillos, como se ven en la figura. El primer sistema de anillos es el sistema AB, que contiene 2 unidades de carbono y está unido por un enlace biarílico carbono-carbono. Los otros 2 sistemas de anillos son el sistema CD y el DE, que contienen 16 unidades de carbono cada uno y están unidos por un enlace biarílico éter, es decir, carbono, oxígeno, carbono. Bueno, y ahora con respecto al organismo que lo produce, como ya se había mencionado, mi compañera Manu, resulta de que el organismo primeramente se identificó como Streptomyces orientalis o Nocardia orientalis. Pero ¿qué sucedió después? No fue hasta en 1986 donde se identificó nuevamente como Amycolaptosis orientalis. Esto debido a que producía una cadena de hifas que estas capas podían producir unas cadenas de esporas, algo característico que lo hizo poner en un nuevo grupo. Ahora, a pesar de que en los años 1950 se conoció la vancomicina pues por sus propiedades terapéuticas, no fue hasta en 1981 donde por primera vez Doug Lake Williams y su equipo logró elucidar correctamente la estructura de la vancomicina. Y no fue hasta en 1999 que Nicolau pudo lograr con sus compañeros la síntesis de la vancomicina de agricona. Y ahora con respecto a su mecanismo de biosíntesis, a pesar de que la vancomicina lleva mucho tiempo que se conoce, sus mecanismos de biosíntesis todavía siguen siendo desconocidos. Aunque la parte más importante, que es el esqueleto polipéptico, donde es el que te genera la funcionalidad del antibiótico, pues lo podemos ver aquí en esta figura, donde aquí lo que sucede son 3 procesos que ocurren en un complejo enzimático conocido como NRPS o sintasas de péptidos no ribosómicos. Lo que sucede aquí es que hay 3 dominios principales. El dominio de adenilación, que lo que ocurre es que los aminoácidos se cargan con un grupo monofosfato y estos luego pasan al dominio de proteína portadora de péptidos, que lo que sucede aquí es que se sustituyen y pasa a formar un enlace tioéster. Luego, en la parte de condensación, lo que sucede es que se une el aminoácido de la proteína portadora de péptidos y lo que produce es un enlace péptico con el siguiente aminoácido. Y así es como la cadena se va alargando. A continuación vamos a exponer su mecanismo farmacológico. Él principalmente cumple con una función bactericida, funcionando mediante la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana en bacterias gram positivas. Como podemos ver en la figura 4, podemos ver o apreciar cómo se dividen las diferentes capas de esta pared celular, donde mayormente se compone por peptidoglicano.
En la figura 5 tenemos un esquema más de cómo funciona su mecanismo, donde tenemos la NAM y la NAC, que son dos unidades precursoras de la matriz de peptidoglicano. Correspondientemente, el ácido N-acetilmurámico, que es la NAM, tiene una cadena que desprende 5 péptidos, cuyos extremos son el extremo de alanil, de alanina, el cual es el blanco de la vancomicina, lo cual hace que no pueda ocurrir correctamente el proceso de transpeptidación y posteriormente su transglicosilación para formar correctamente la matriz de peptidoglicano en su pared celular, por lo tanto llevando así a su lisis y posterior muerte celular. Tenemos algo de la seguridad y posología, donde tenemos que oficialmente está indicada para vía intravenosa para diferentes infecciones de la piel, infecciones óseas y del tracto respiratorio inferior. Para vía oral está indicada normalmente para diarrea asociada a Clostridium difficile y Staphylococcus aureus. Su toxicidad normalmente, debido a su mecanismo y excreción renal, pues es altamente nefrotóxico. Y se debe sobre todo a que, como vemos en su posología, para un adulto de promedio de 70 kilos, su dosis sería más o menos 1 gramo, ya sea de 8 o cada 12 horas, y dependiendo del tipo de infección a tratar, pues podría ser un tratamiento muy largo, incluso hasta de 6 semanas, potenciando así este efecto nefrotóxico. Finalmente, como les había hablado en el overview, pues tenemos algo de cómo funciona su mecanismo de resistencia antimicrobiana y lo logra de una manera muy sencilla. En la figura 6 podemos ver exactamente cómo es que se asocia con la terminal de alanil de alanina, que se ven que se forman en el sitio de unión 5 enlaces de hidrógeno. Sin embargo, en la figura 7, la asociación para una bacteria que tenga una mutación ya en esta terminal no sería de alanil de alanina, sino que sería de alanil de lactato, lo que hace que solamente se formen 4 enlaces de hidrógeno. Y aunque esto parece que es un cambio como muy pequeño, realmente tiene una incidencia en que la afinidad llega a ser incluso 1000 veces menor, por lo cual ya no puede ejercer su mecanismo de antimicrobiano. Ahora bien, hablando un poquito más de los glicopéptidos, pues tenemos que tener en cuenta que forman parte de ellos la vancomicina y la tecoplanina. Y pues como ya se ha mencionado a lo largo de toda la presentación, pues estos son unos antibióticos que van a inhibir el crecimiento de la pared celular de las bacterias gram positivas. Pero antes de seguir, pues tenemos que tener en cuenta que también que la distribución de la vancomicina a nivel hospitalario empezó, o uno de los desencadenantes principales pudo haber sido la resistencia a la meticilina por ejemplo, Staphylococcus aureus. Y bien, retomando un poquito lo que mencionaba mi compañera Isabela, pues, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus, algunas veces, pues, lo que va a hacer es modificar el gen BAN-A y lo va a modificar en la pared extracelular de él, pues ya no va a tener tanta afinidad al momento de unirse la vancomicina, pues, con el extremo. Y pues tenemos que tener también algo en cuenta, y es que asimismo se van a ir modificando otros microorganismos y pues también van a ir modificando a medida con otros genes. Entonces, pues aquí les presento los derivados de su estructura, pues ya como lo habíamos mencionado, se había mostrado anteriormente, la vancomicina, y a partir de él pues empieza como la tecoplanina, que es como un hermanito, se podría decir así, y pues está formado por varios grupos algunos grupos de azúcares. Y también en el grupo allá, en ese grupo ahí se muestra un grupo R, que es el cual puede llegar a variar dependiendo de su cadena lipofílica extendida. También la auritabancina, que este ya es un lipoglucopéptido, también lo forma una cadena lateral lipofílica y un grupo carboxiloamidado. La auritabancina, por su cualidad, pues tiene un grupo 4-cloribifenilmetilo y un azúcar adicional, como lo había mencionado en la introducción. Y por último, la telabenzina, pues tiene una cadena N-desil-aminoatil y más un grupo ácido metil-aminofosfónico. Bueno, y ahora con respecto a las resistencias, debemos considerar que los microorganismos, las bacterias, son conocidas por ser resistentes a la vancomicina, se les conoce como VAN,
pero estas pueden tener múltiples resistencias. Algo que comparten todas es que simplemente son resistentes a vancomicina, pero por ejemplo las VAN-A son resistentes como a uno de los derivados más potentes, que es la dalbavancina, mientras que la oritavancina y la telavancina todavía pueden ejercer sus propiedades, pero en un intervalo de susceptibilidad. Mientras que la VAN-B son las menos resistentes y esas pueden tener una susceptibilidad a la teicoplanina también, mientras que la oritavancina, dalbavancina y telavancina todavía pues ejercen o conservan pues su actividad antibricolana. Finalmente tenemos las VAN-C, que simplemente son las que es resistentes a vancomicina únicamente. Y pues teniendo también en cuenta la cronología, de modo que fueron aprobadas por la FDA y también por parte de algunas entidades en Europa, pues la vancomicina fue aprobada para uso clínico en 1958 y asimismo la teicoplanina fue aprobada en 1998 para uso clínico, pero no fue aprobada por la FDA y se empezó a utilizar pues, en Europa y posteriormente en Japón. ¿Y por qué sucedió esto? Pues bien, leyendo algunos artículos, relataban que la teicoplanina no demostraba la misma eficiencia al momento de hacerle frente a las bacterias gram positivas de la forma en que lo hacía la vancomicina. Y pues ya los últimos tres lipoglucopéptidos, que son la telavancina, dalbavancina y oritavancina, pues estos son, como se puede decir, como los modernos y los que han sido aceptados por la FDA y pues le han hecho frente a la resistencia que han desarrollado las bacterias gram positivas. Pues aquí había algunos precios de los tratamientos o de las dosis que se pueden encontrar en internet. Entonces se puede visualizar que la vancomicina pues, es uno como los demás económicos. También miraba que los paquetes que vienen por 30 llegan a costar como $100 más o menos en Estados Unidos, y ya pues los derivados de ella, que es como la telavancina, la dalbavancina y la oritavancina, pueden llegar a ser mucho más costosos. Pues para finalizar, como declaración de uso de IA, pues la utilizamos para la búsqueda de artículos científicos, para uso de un lenguaje mucho más técnico y para la explicación de temas que no nos quedaban suficientemente claros.